Si últimamente te cuesta sentirte pleno como hombre, si notas que tu deseo ha bajado, que tu cuerpo ya no responde como antes, que la energía se te va sin razón aparente y que la cercanía con tu pareja se ha vuelto distante o casi inexistente, entonces escucha esto con atención. Puede que no sea simplemente la edad. Puede que sea algo mucho más profundo, más silencioso y también más reversible de lo que imaginas. Porque cuando dejamos de sentirnos deseados, tocados, vivos, algo dentro de nosotros empieza a apagarse. No de golpe, sino poco a poco. La mente se nubla, el corazón se enfría, la autoestima se desdibuja, y con ella se va la vitalidad. Y lo más duro es que muchos hombres, al llegar a cierta edad, ni siquiera lo comentan. Solo asumen que ya se acabó esa etapa, cuando en realidad lo que se ha perdido no es el deseo, sino la conexión. Mi nombre es Doctor, nombre opcional, y llevo más de 30 años acompañando a hombres mayores de 60 en el camino de recuperar su energía, su virilidad y su confianza. No con pastillas mágicas, no con promesas vacías, sino con conocimiento real, hábitos sostenibles y reconexión con uno mismo. Porque cuando un hombre aprende a cuidar su mente, su cuerpo y su nutrición de manera integral, no solo recupera su fuerza, recupera su vida. Hoy quiero hablarte sin rodeos sobre 6 verdades que muy pocos se atreven a decir en voz alta, pero que pueden transformar tu salud y tu bienestar si decides escucharlas con el corazón abierto. Vamos a hablar de lo que pasa con tu cerebro cuando desaparece la intimidad, de lo que ocurre con tu circulación y tus hormonas, de cómo se deteriora tu relación y tu identidad, y de por qué incluso tu esperanza de vida puede verse reducida por esa desconexión que callas. Pero no todo es advertencia. También te mostraré cómo puedes recuperar lo perdido. Al final de este video, compartiré contigo una guía sencilla para comer mejor, estimular tu virilidad desde dentro y alargar tu vida con más energía y dignidad. Así que si esta conversación te toca, si sientes que este mensaje es para ti, te invito a quedarte conmigo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple pero poderoso. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y si este tema resuena contigo, deja un 111 en los comentarios. Esa será nuestra manera silenciosa de reconocernos. Hombres que, a pesar del tiempo, aún están dispuestos a reconectar con la vida. Muy bien. Entremos de lleno al corazón de este mensaje. Vamos a comenzar con la primera verdad, quizás la más ignorada, pero también la más urgente. Lo que realmente sucede dentro de tu mente y tu cuerpo, cuando la intimidad desaparece de tu vida. Puede que pienses que no es tan importante, que es solo una etapa que se supera con resignación. Pero la ciencia y la experiencia de miles de hombres que he acompañado durante décadas nos dice otra cosa. La desconexión íntima no solo afecta tus relaciones, también impacta tu salud, tu energía, tu memoria y hasta tus ganas de vivir. Y lo más alarmante es que este deterioro llega en silencio, sin avisar. Por eso hoy quiero que veamos cada una de estas 6 verdades, con profundidad, con respeto, pero también con honestidad. Porque cuanto antes entiendas qué está pasando, antes podrás tomar el control y empezar a cambiarlo. Vamos con la primera. Y te advierto, lo que pasa con tu cerebro cuando falta el contacto humano te puede sorprender. 1. El cerebro envejece más rápido cuando falta la intimidad. Esto puede sonar extraño al principio, sobre todo porque durante muchos años nos enseñaron que la intimidad era una cuestión de juventud, de parejas jóvenes, de cuerpos fuertes y momentos de pasión. Pero con los años, lo que realmente se vuelve urgente no es el sexo en sí, sino la conexión humana. El contacto físico, el abrazo sincero, el roce de una mano, la cercanía emocional. Todo eso que, cuando se pierde o se apaga, empieza a cobrarse una factura silenciosa, primero en el cuerpo, pero sobre todo, en la mente. Recuerdo claramente a don Julián, un profesor de matemáticas jubilado de 72 años. Llegó a la consulta con una mezcla de preocupación y tristeza. Doctor, me dijo, ya no retengo los nombres, se me olvidan las cosas, me cuesta concentrarme. Me siento lento, como si algo en mí se estuviera apagando. Revisamos su estado general, sus análisis,
su historial médico, y nada parecía fuera de lugar. Pero después de unas sesiones, entre una pausa larga y una mirada al suelo, me confesó algo que había estado guardando durante años. Desde que falleció su esposa, no había tenido ningún tipo de contacto íntimo con nadie. Ni abrazos, ni caricias, ni cercanía emocional. Nada. 5 años de total desconexión física y afectiva. Y allí, en ese silencio, encontramos la respuesta. Porque lo que muchas personas no saben es que el cerebro humano no solo necesita nutrientes, sueño o ejercicio para mantenerse joven. También necesita estimulación emocional y afectiva. Y dentro de esa estimulación, la intimidad juega un rol esencial. Los momentos de conexión íntima, ya sea con una pareja o con uno mismo, a través del cariño, el contacto y el deseo, activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria, el estado de ánimo y el aprendizaje. Además, estimulan la liberación de dopamina, oxitocina y endorfinas, que son los neuroquímicos responsables de la sensación de bienestar, del placer y del vínculo humano. Sin esos estímulos, el cerebro empieza a ralentizarse. La concentración disminuye, la energía baja, y la motivación para socializar o incluso para cuidarse se pierde. Y esto no es una teoría, ni una suposición emocional. Es ciencia. Estudios de neuropsicología han demostrado que las personas mayores que mantienen una vida íntima entendida, no solo como relaciones sexuales, sino como afecto físico, conexión emocional y contacto humano, muestran una mayor actividad cerebral, una mejor memoria y una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. Y sin embargo, cuando se habla del envejecimiento, muy pocos médicos, familiares o incluso los propios pacientes se atreven a tocar este tema. Se asume que con los años la intimidad deja de importar. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que dejamos de hablarlo. Y cuando se deja de hablar, se deja de sentir. Y cuando se deja de sentir, el cerebro lo resiente. Uno de los efectos más comunes que he observado en hombres mayores que han perdido esa dimensión íntima es la apatía mental. Ya no se entusiasman por casi nada, dejan de aprender cosas nuevas, pierden interés por relacionarse. Se vuelven más solitarios, más callados y a veces más irritables. Pero detrás de esa apatía muchas veces no hay tristeza ni resignación, sino hambre de contacto, de ser vistos, tocados, reconocidos como hombres completos. No como pacientes, no como abuelos, no como personas mayores que ya vivieron todo lo que tenían que vivir, sino como personas que aún tienen dentro de sí deseo, sensibilidad y derecho al afecto. Por eso es tan importante hablar de esto sin vergüenza, sin tabúes, sin la idea equivocada de que buscar intimidad en la vejez es ridículo o inadecuado, porque no lo es. Es profundamente humano, y más aún, es profundamente saludable. No se trata de volver a tener 30 años, ni de seguir estándares de masculinidad imposibles. Se trata de no dejar que el tiempo borre por completo esa parte de ti que te hace sentir vivo, deseado y conectado. Y lo más alentador de todo esto es que el cambio puede empezar con gestos muy pequeños. Un abrazo más largo, una mirada sostenida, una conversación sincera con tu pareja o incluso contigo mismo, dándote permiso para sentir otra vez. Porque cuando el cerebro empieza a recibir esa chispa emocional, todo el organismo responde, se duerme mejor, se piensa con más claridad, se recupera la vitalidad. Y eso puede marcar la diferencia entre vivir simplemente o vivir con plenitud. Así que si tú también has notado que tu mente ya no funciona igual, que te cuesta concentrarte o recordar, y que tal vez estás más solo de lo que querrías admitir, quiero que sepas que no estás solo y que aún puedes reconectar. El cerebro tiene una enorme capacidad de regenerarse, incluso a los 60, 70 o 80 años. Solo necesita una razón para volver a despertar. Y esa razón puede estar más cerca de lo que crees. En tu piel, en tu pareja, en ti mismo. 2. La circulación se debilita y las hormonas se desequilibran cuando desaparece la intimidad. A menudo, cuando un hombre mayor empieza a sentirse más cansado, más lento, menos fuerte o menos interesado en el contacto físico, lo primero que hace es pensar que está envejeciendo normal.
Asume que así es la vida, que el cuerpo ya no da para más. Pero muchas veces, detrás de ese cansancio crónico, esa pérdida de músculo, ese aumento de grasa abdominal, hay algo mucho más específico, una falta prolongada de estimulación física y hormonal. Es decir, una vida sin conexión íntima, sin toques, sin deseo, sin afecto físico real. Recuerdo a una pareja encantadora, Carlos y Elena, ambos en sus 60s, casados desde hacía casi 40 años. Llegaron a consulta por recomendación de su hija, preocupada por el cambio de ánimo de su padre. Carlos ya no se levantaba con ganas, había dejado de caminar por las mañanas, subía de peso sin explicación, y hasta su postura corporal parecía más vencida. Supongo que son cosas de la edad, me dijo con resignación. Pero mientras hablábamos, emergió una verdad que ni él ni ella habían querido mirar de frente. Hacía más de 5 años que no compartían ningún momento íntimo, ni sexual ni afectivo. Lo que Carlos sentía no era solo cansancio. Era una cadena de efectos fisiológicos provocados por la inactividad hormonal y circulatoria. Porque sí, aunque nos cueste admitirlo, la intimidad física, incluso los abrazos largos, los besos, las caricias profundas, activan mecanismos dentro del cuerpo que son fundamentales para mantenerse saludable. Cuando un hombre entra en contacto íntimo, su sistema cardiovascular responde. El ritmo cardíaco se ajusta, la presión arterial se regula, la sangre circula con más fuerza y los vasos sanguíneos se expanden para oxigenar mejor todos los órganos. Es como un tipo de ejercicio natural, suave pero poderoso, que fortalece el corazón y el sistema vascular. Sin esta actividad, la circulación se estanca, las arterias pierden flexibilidad y el flujo de oxígeno hacia el cerebro, el corazón y los músculos disminuye. Y eso es solo una parte del problema. La otra, igual de silenciosa pero más profunda, ocurre a nivel hormonal. En los hombres, la falta de intimidad y estímulo físico puede llevar a una caída progresiva de la testosterona, la hormona que regula no solo el deseo sexual, sino también la fuerza muscular, el estado de ánimo, la memoria e incluso el sistema inmunológico. Cuando la testosterona baja, lo que viene es una cascada de síntomas que muchos confunden con depresión, apatía, irritabilidad, pérdida de iniciativa, insomnio y una constante sensación de estar apagado. En las mujeres también hay efectos claros. Cae el estrógeno, se debilita el tejido óseo, aparecen dolores articulares, cambia el estado de ánimo y se debilita el sistema nervioso autónomo. En ambos casos, la pérdida de hormonas no solo se nota en el cuerpo, también afecta la manera en que cada persona se siente consigo misma. Lo más alarmante es que estos cambios casi nunca se presentan de forma abrupta. No hay una fecha marcada. No hay un dolor agudo que nos obligue a actuar. Simplemente, un día dejas de ir al parque, otro día duermes peor, otro día te miras al espejo y sientes que algo en ti ya no está. Y poco a poco, te acostumbras a vivir así. Lo tomas como algo natural, pero no lo es. O al menos, no tiene por qué ser así. Y aquí viene algo muy importante que muchos hombres aún no saben. No necesitas tener relaciones sexuales completas para reactivar estos sistemas en tu cuerpo. No se trata de funcionar como antes. Se trata de conectar con el cuerpo, con tu pareja, contigo mismo. El contacto físico frecuente, los gestos de cariño sinceros, el placer compartido sin exigencias, todo eso estimula el sistema hormonal y cardiovascular de forma profunda. La piel, cuando es tocada con ternura y presencia, envía señales al cerebro que despiertan circuitos dormidos, que revitalizan los tejidos, que despiertan al hombre que llevas dentro. Porque no se trata solo de recuperar el deseo. Se trata de recuperar el derecho a sentirte fuerte, deseado, vivo. Y cuando el cuerpo empieza a recibir ese tipo de estimulación, los resultados pueden ser sorprendentes. Hombres que no tenían fuerza para caminar media hora, empiezan a recuperar energía. Mujeres que sufrían de insomnio crónico comienzan a descansar mejor. Parejas que se habían acostumbrado al silencio emocional redescubren el arte de acariciarse. Porque el cuerpo, aunque envejezca, aún guarda memoria del placer, del vínculo, del movimiento. Y cuando lo alimentas con amor, él responde. Siempre. Así que si últimamente sientes que tu cuerpo ya no es el mismo, que has perdido agilidad, motivación, o ganas de estar contigo o con tu pareja, no lo ignores.
Tal vez lo que falta no es fuerza de voluntad. Tal vez lo que falta es ese tipo de contacto que va más allá de lo físico. El que enciende la sangre, equilibra las hormonas y te devuelve la confianza de que aún puedes vivir con plenitud. Y sí, es posible. Pero tienes que darte permiso para empezar. Porque aún no es tarde. Ni para el cuerpo, ni para el corazón. 3. Las relaciones y la autoestima se deterioran en silencio cuando la intimidad desaparece. Hay una forma de distancia que no se nota a simple vista. No hay gritos, ni discusiones, ni separaciones evidentes. Pero es una distancia que pesa, que duele, que se instala lentamente entre dos personas que alguna vez se miraron con deseo y ternura. La he visto muchas veces, en parejas que llevan décadas juntas, que comparten el café de la mañana, la cena de cada noche, las cuentas del mes, pero que hace años dejaron de tocarse, de buscarse, de sentirse verdaderamente compañeros. Lo que antes era complicidad ahora es rutina. Lo que antes era presencia ahora es ausencia con ropa de cordialidad. Y cuando la intimidad se va, ya sea por enfermedad, por vergüenza, por inseguridad o simplemente por el paso del tiempo, lo que se rompe no es solo el contacto físico. Lo que se resquebraja es el vínculo emocional y con él el valor personal de cada uno. Recuerdo especialmente a doña Teresa, una mujer de 74 años, elegante, amable, siempre cuidada, que vino a consulta por problemas de sueño y tristeza persistente. En la conversación me habló de su esposo, un hombre que había superado un cáncer duro, pero que desde entonces había cambiado profundamente. «Ya no me mira», me dijo entre lágrimas. «No quiero que se sienta presionado, pero extraño que me abrace. Extraño sentirme su mujer, no solo su cuidadora». Su frase se me quedó grabada, porque en pocas palabras, Teresa describía el dolor de muchas personas mayores que se sienten queridas, sí, pero no deseadas, que se sienten necesarias, pero no vistas, que siguen al lado de alguien, pero que dejaron de sentirse importantes para ese alguien. Este tipo de soledad es muy común y, al mismo tiempo, muy poco hablada. ¿Por qué? Porque con la edad se nos enseña a no pedir, a no molestar, a agradecer simplemente que la otra persona esté ahí. Pero estar no es suficiente. El alma humana, incluso a los 70, 80 o 90 años, sigue necesitando cercanía, reconocimiento, conexión real. Y cuando eso falta, el vacío no siempre se expresa en palabras. A veces se esconde en el silencio de la mesa, en la falta de contacto visual, en las noches sin abrazos, en los días sin una palabra afectuosa. A veces se transforma en inseguridad, en frustración, en esa sensación de no valer lo suficiente, de ya no ser atractivo, de no merecer el deseo del otro. Y este deterioro emocional no solo ocurre en parejas, también afecta a hombres y mujeres que viven solos, que quedaron viudos o separados, y que poco a poco dejaron de buscar afecto. Lo que empieza como prudencia se convierte en resignación. ¿Para qué intentar algo si ya nadie me va a mirar así? ¿Para qué arreglarme si no tengo con quién salir? Pero lo que realmente está ocurriendo es una desconexión con la propia identidad, con esa parte del ser que no desaparece con la edad. El deseo de ser querido, tocado, admirado. Cuando esa parte queda dormida mucho tiempo, la autoestima sufre. Y no importa cuántos logros, hijos, nietos o propiedades se tengan, si uno no se siente digno de amor, la vida se vuelve una larga espera que no lleva a ningún lugar. He escuchado a muchos hombres decir con vergüenza que ya no se sienten hombres, que se ven al espejo y no reconocen al que está allí, que creen que su pareja solo los tolera, no los desea. He escuchado a muchas mujeres decir que extrañan sentirse miradas, halagadas, deseadas, aunque ya nadie se los diga. Y lo más duro de todo es que en la mayoría de los casos, esas heridas se esconden detrás de una sonrisa educada, de una frase hecha, todo está bien, pero no está bien. Y no tiene por qué seguir así. Recuperar la conexión íntima, incluso después de años de distancia, no es solo una cuestión de pareja. Es un acto profundo de sanación personal. Es mirar al otro o a uno mismo con nuevos ojos, sin juicios, sin culpas, sin expectativas imposibles. Es atreverse a decir, te extraño, quiero volver a sentirte cerca, necesito que me abraces sin prisa.
Y muchas veces ese simple gesto rompe años de silencio. He visto parejas reencontrarse después de décadas, no porque todo haya vuelto a ser como antes, sino porque se dieron permiso de volver a tocarse desde la vulnerabilidad, no desde la obligación. Y si estás solo, esto también es para ti. La intimidad no se limita a lo sexual ni a lo romántico. Puede manifestarse en una amistad profunda, en un abrazo largo, en una conversación donde te sientes escuchado. Tu cuerpo sigue necesitando contacto. Tu corazón sigue teniendo espacio para sentir. Y no importa cuántos años hayan pasado, mientras estés vivo, sigue siendo digno de amor, de ternura y de cercanía. Así que si te has sentido desconectado, invisible, o simplemente cansado de callar esa necesidad tan humana de sentirte querido, hoy quiero recordarte algo. No estás solo, y nunca es tarde para volver a conectar. A veces basta con una palabra, a veces con un toque, pero siempre empieza con una decisión: darte permiso para volver a sentir. 4. La desaparición de la intimidad puede acortar tu esperanza de vida. Puede sonar exagerado, incluso alarmista, pero es una realidad que he visto reflejada una y otra vez, tanto en estudios científicos como en los rostros de quienes llegan a mi consulta sintiéndose apagados, como si estuvieran viviendo a medias. Y es que la falta de intimidad entendida no solo como acto sexual, sino como afecto físico, conexión emocional y cercanía humana no solo nos roba energía, alegría y autoestima, también nos va quitando, lentamente, años de vida. No hablo de algo simbólico, hablo de datos concretos, medibles, respaldados por la ciencia. Uno de los estudios más serios sobre el tema fue publicado por el British Medical Journal y reveló que los adultos mayores que mantienen una vida íntima activa, no necesariamente frecuente, pero sí constante y significativa, presentan tasas de mortalidad mucho más bajas que aquellos que viven en aislamiento emocional. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo humano fue diseñado para conectarse. Y cuando esa conexión desaparece, comienzan a fallar sistemas enteros dentro del organismo. Lo primero que suele alterarse es el sistema inmunológico. Las personas que no reciben contacto físico, que no se sienten deseadas ni acompañadas, suelen tener niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. Este exceso de cortisol a lo largo del tiempo no solo afecta el estado de ánimo, sino que debilita las defensas, afecta el sueño, altera el apetito y puede favorecer la aparición de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas. La soledad no mata en un día. Mata lentamente, por dentro, a veces sin que nadie lo note, a veces incluso rodeado de gente, pero con el corazón vacío. He conocido a hombres que se alimentan bien, que caminan a diario, que toman sus medicamentos, pero que igual sienten que la vida se les va entre las manos. Y cuando uno escarba un poco más allá de lo físico, suele encontrar una constante: la desconexión afectiva, la falta de contacto, la ausencia de ternura, la mirada baja, la risa forzada, el silencio en casa. Todo eso deja huellas, y con los años esas huellas pueden transformarse en enfermedades, en desgano, en falta de propósito, porque vivir no es solo respirar. Vivir es sentir, es dar y recibir cariño, es emocionarse, es tocar y ser tocado. Y cuando eso se pierde, la vida se acorta, incluso si el cuerpo todavía camina. Pero también he visto el reverso de la moneda. He acompañado a hombres y mujeres en sus 70s, 80s e incluso 90s que tienen una vitalidad envidiable. No porque no tengan dolencias, todos las tienen, sino porque han decidido no cerrar del todo la puerta del contacto humano. Recuerdo a don Ricardo, 81 años, jubilado, con una sonrisa pícara y una mirada viva. Todavía le coqueteo a mi esposa cada mañana, me dijo entre risas. Y cada noche dormimos abrazados, como cuando éramos jóvenes. No necesitaba más explicación. Ese hombre, más allá de los medicamentos o las terapias, tenía un motor encendido por dentro. El motor del afecto, del deseo, del vínculo. Y eso, créeme, se nota. Se nota en la forma de caminar, en la postura, en la lucidez, en la manera de hablar. Se nota en las ganas de vivir. Y no se trata de forzarse a tener relaciones cuando no hay ganas o cuando el cuerpo no responde como antes. Se trata de mantener vivo el canal de la conexión íntima, aunque sea con gestos sencillos, una caricia,
una conversación honesta, un masaje en los pies, una mirada cómplice. El cuerpo lo agradece, el corazón se calma, el sistema nervioso se equilibra, y con ello, la salud mejora y la vida se alarga, no solo en años, sino en calidad, en disfrute, en sentido. Si últimamente te has sentido más cansado, más solo, más desconectado de ti mismo o de quienes te rodean, pregúntate si acaso no has dejado de lado esa dimensión tan humana que es el contacto afectivo. Tal vez no lo hiciste a propósito, tal vez simplemente te acostumbraste, pero ahora lo sabes. Recuperar la intimidad no es solo una cuestión emocional. Es una forma concreta de proteger tu salud, tu mente y tu longevidad. Así que no lo ignores, porque mientras tu corazón siga latiendo, aún estás a tiempo de reabrir esa puerta, y detrás de ella puede esperarte no solo más vida, sino una vida mucho más viva. 5. Nunca es tarde para volver a empezar. Esta puede ser una de las verdades más difíciles de creer cuando se ha pasado demasiado tiempo en silencio. Cuando los años han traído distancia, vergüenza, cansancio, e incluso la sensación de que esa parte de tu vida ya terminó. Y sin embargo, si hay algo que he aprendido tras décadas de acompañar a hombres y mujeres mayores, es esto. El deseo no muere con la edad. Lo que muere es la esperanza de que aún se pueda volver a sentir. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo. Si tu cuerpo sigue respirando, tu alma sigue deseando. Y ese deseo, aunque se haya adormecido, aún puede despertar. Recuerdo perfectamente a doña Elena, una mujer de 78 años, elegante, lúcida, con una fuerza interna que solo quienes han vivido mucho pueden tener. Vino a verme por un tema digestivo, pero en medio de la conversación, su voz se quebró. Doctor, extraño sentirme mujer. No madre, no abuela, no paciente. Mujer. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que alguien la había abrazado con ternura. Había llegado a creer que ya no merecía ser tocada, que su cuerpo no tenía valor, que su tiempo de intimidad había quedado atrás. Y sin embargo, cuando lo dijo, sus ojos se llenaron de luz. Porque algo dentro de ella, algo que creía muerto, aún latía, y ese latido fue el primer paso para su renacer. Muchas personas creen que recuperar la intimidad implica volver a lo que fue, pero no. No se trata de revivir el pasado. Se trata de construir algo nuevo, desde el presente, con las herramientas, las emociones y el cuerpo que hoy tienes. Y créeme, no necesitas grandes gestos. A veces todo empieza con un «te extraño», con un «me haces falta», con un «¿podemos volver a abrazarnos como antes?». He visto parejas que no se tocaban desde hace años redescubrir el poder de una simple caricia. No porque haya magia en el acto físico, sino porque en ese gesto hay una puerta abierta, la voluntad de acercarse de nuevo, de darse una nueva oportunidad. Sí, al principio puede ser incómodo. A veces da miedo. A veces hay que hablar de cosas que duelen, pedir perdón, reconocer distancias, aceptar que el cuerpo ya no responde igual. Pero te prometo que cada paso vale la pena, porque lo que se gana es mucho más que una erección o una noche de pasión. Lo que se gana es una sensación profunda de estar vivo, de volver a mirar con amor, de volver a sentirse visto. Y esa sensación transforma no solo las relaciones, sino también la salud, el ánimo, las ganas de levantarse por la mañana. Y si tú estás solo en este momento, si eres viudo, divorciado o simplemente llevas años sin compartir tu vida íntimamente con nadie, quiero hablarte también a ti. Reconectar no siempre significa encontrar pareja. A veces significa reconectar contigo mismo, con tu cuerpo, con tu sensibilidad, con tu necesidad de afecto. He acompañado a personas mayores que empezaron por darse un masaje, por bailar frente al espejo, por mirar su cuerpo con compasión y gratitud en lugar de con juicio o desprecio. Poco a poco, algo se encendió. Y eso fue suficiente para transformar su forma de vivir. Otros decidieron abrirse a nuevas relaciones, a nuevas formas de amor, de compañía. Algunos encontraron el valor de volver a enamorarse a los 70, 75, incluso 80 años. Y no fue fácil. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque entendieron que la vida no termina mientras aún haya vida. Porque entendieron que el cuerpo cambia, pero el corazón no deja de buscar calor.
Así que si tú también has sentido que esa parte tuya se ha apagado, que tal vez ya no vale la pena intentarlo, hoy quiero invitarte a pensar distinto. No necesitas saber cómo empezar. No necesitas tener una estrategia. Solo necesitas abrir una grieta, una pequeña rendija en el muro de la resignación. Tal vez esa rendija sea una conversación. Tal vez sea una llamada. Tal vez sea permitirte sentir otra vez. Pero una cosa es segura. Nunca es tarde para volver a sentirte tú. Nunca es tarde para volver a empezar. Puede que nunca te lo hayan dicho así de claro, pero lo que comes cada día puede ser tu mejor medicina para sentirte fuerte como hombre, mantener tus hormonas equilibradas y vivir más tiempo con energía. Mucha gente cree que para recuperar el deseo o la potencia basta con una pastilla o una terapia cara, pero la verdad es que la mayoría de los hombres después de los 60 descuidan lo más básico, la alimentación que nutre su circulación, sus músculos y sus hormonas. Imagínate tu cuerpo como un motor. Si le das gasolina de mala calidad, tarde o temprano se apaga. Lo mismo pasa cuando abusas de comidas ultraprocesadas, bebidas azucaradas o grasas que obstruyen tus arterias sin que lo notes. Por eso hoy quiero regalarte algo sencillo pero valioso. Entender cómo unos pequeños cambios en tu plato pueden devolverte esa seguridad de sentirte firme, despierto y con ganas de disfrutar de la intimidad. Lo primero es volver a lo natural. Proteínas limpias como pescado azul, huevos de buena calidad y legumbres bien preparadas le dan a tus músculos lo que necesitan para sostener tu potencia. No se trata de comer carne roja todos los días, sino de equilibrar y escuchar a tu cuerpo. Luego están las grasas buenas, que tanta falta nos hacen para producir testosterona y otras hormonas masculinas. Muchas personas le tienen miedo a las grasas, pero no saben que unas nueces, un puñado de almendras, un poco de aguacate o un chorrito de aceite de oliva extra virgen pueden marcar la diferencia entre sentirte apagado o sentirte vivo. Y ojo con los condimentos que la naturaleza nos regala. Un poco de ajo crudo, jengibre fresco, cúrcuma y hasta chile picante en la medida justa ayudan a mejorar la circulación, algo clave para que la sangre fluya bien a donde más la necesitas. Si comes pesado y refinado, tu corazón trabaja de más y tu deseo se duerme. En cambio, si nutres tu sangre, cada órgano recibe lo que necesita, y eso se nota hasta en tu estado de ánimo. También es importante hablar del agua. Muchas personas mayores toman menos agua de la que deberían, pensando que así van menos al baño, pero no se dan cuenta de que la deshidratación es enemiga de la vitalidad. Tomar agua limpia a sorbos durante el día ayuda a que todos estos nutrientes se muevan bien y tu cuerpo elimine toxinas que entorpecen tu deseo. Otro punto que quiero compartirte, porque lo veo mucho en consulta, es el exceso de alcohol y azúcar escondida en jugos industriales o refrescos. Eso no solo daña tu hígado, sino que genera inflamación y baja tu testosterona de forma silenciosa. Nadie dice que no puedas brindar con un vino de vez en cuando, pero con medida. Si hoy sientes que has perdido tu fuerza masculina, no te culpes, ni te rindas. Empieza revisando tu plato, tu vaso y tus horarios. Pregúntate, ¿qué puedo quitar que me roba energía? ¿Qué puedo agregar que me la devuelva? Y no olvides la parte emocional. Cocinar para ti, elegir alimentos frescos, sentarte a comer sin prisa y, si puedes, compartir ese momento con alguien querido es parte de reconectar contigo mismo. No necesitas una dieta perfecta ni productos milagrosos. Necesitas volver a lo básico con amor propio y constancia. Si todo esto resuena contigo y quieres que preparemos juntos un video práctico con recetas sencillas, opciones económicas y cómo combinarlas para fortalecer tu virilidad sin complicarte, déjame un comentario aquí abajo diciendo: quiero mi guía de comida. Así sabré que este mensaje está llegando a quien de verdad lo necesita. Porque créeme, nunca es tarde para darle a tu cuerpo lo que merece, y con ello abrirle la puerta a una vida más larga, más plena y más feliz. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por darte este espacio para escucharte, para mirar de frente algo que quizás llevabas tiempo guardando en silencio. No te hablo como un experto lejano, sino como alguien que, tras acompañar a cientos de hombres y mujeres durante años, sabe bien que detrás de cada duda, de cada miedo, sigue latiendo el deseo profundo de sentirnos vivos, conectados y plenos.
Hoy hablamos de cómo la falta de intimidad va apagando poco a poco nuestra mente, nuestro cuerpo y hasta nuestras ganas de soñar. Pero también vimos que nunca es tarde para dar un paso, aunque sea pequeño, para volver a encender esa chispa. Tú decides qué haces con esta información. Puedes dejarla guardada y seguir como hasta ahora. O puedes probar, sin prisa pero sin pausa, a regalarle a tu cuerpo y a tu corazón lo que tanto necesitan. Si algo de lo que compartimos hoy resonó contigo, me encantaría que me lo contaras en los comentarios, porque tu voz también ayuda a otros que quizás hoy sienten la misma soledad que tú sentías. Suscríbete si quieres seguir recibiendo ideas claras, prácticas y humanas para cuidar tu mente, tu energía y tu intimidad a cualquier edad. Y si crees que este mensaje podría tocar la vida de alguien más, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Gracias por estar aquí, por abrirte y por recordarte que todavía tienes tiempo para sentirte fuerte, querido y profundamente vivo. Nos vemos en el próximo video.